Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Un poco para hacer recuerdo de lo que estamos analizando. Iniciamos esta unidad analizando la planificación estratégica. Ya habíamos comentado anteriormente, antes, seguramente están esperando los resultados del examen. Quiero que por favor el próximo martes como hoy les voy a entregar los resultados de su examen. Vamos a evaluar cómo fue la elaboración, ¿no? Desde la construcción del diagnóstico, etcétera, todos los pasos que se les pedía. Entonces el próximo martes como hoy les voy a entregar los resultados del primer parcial. Bien, entonces, hecha esa aclaración, seguramente estaban esperando algunos saber cuándo se les va a entregar la nota. Vamos a recordar lo que estamos haciendo. Cualquier empresa, decíamos, de cualquier rubro, no solamente el área informática, del área de comercio, industria, para poder competir en un mercado hoy altamente competitivo, turbulento, cambiante, dinámico, con mayor razón cuando hablamos de la importancia o el efecto que han provocado las tecnologías de la información y comunicación, han generado una mayor competencia, no solamente para las empresas bolivianas, sino también para cualquier otra empresa. Particularmente en el rubro de ustedes, las actividades son muy competitivas. Eso requiere, obviamente, para poder mantenerse en el mercado, elaborar planes estratégicos. Si bien no es exactamente el que va a elaborar el plan estratégico el dueño de la empresa, el gerente general, etcétera, hay empresas consultoras que hacen este trabajo, pero todas ellas, las que elaboran los planes estratégicos, chicos, les exigen que participen los trabajadores, los técnicos en la elaboración de un plan, porque ellos no tienen conocimiento cómo funciona la empresa. Entonces, por mucho que venga una empresa a hacer el trabajo de planificación estratégica, deben participar los que son parte de una empresa, desde el gerente, obviamente, hasta el último. Eso implica que la responsabilidad, obviamente, uno no lo desliga, no lo transfiere a otra persona como una consultora que puede hacer este trabajo. Hay necesidad de participar. Fíjense esto en la universidad. En la universidad, al igual que en cualquier otra empresa, se elaboran planes estratégicos. Para la acreditación de la carrera hemos tenido que elaborar un plan estratégico, donde contemplan todos estos aspectos que hemos visto: la visión, la misión, los principios, los valores, los objetivos, las políticas, y toda la parte de planificación táctica y operativa que vamos a ver hoy, que es ya la parte operativa misma de la ejecución de un plan estratégico. En consecuencia, no solamente los especialistas en planificación estratégica, sino cualquier persona que va a gestionar, que va a estar al frente de una empresa, debe tener conocimiento básico de planificación estratégica, obviamente con el propósito de que estos procesos, al momento de realizarse, sean ampliamente participativos, porque en la medida que se elabore un plan estratégico objetivo, acorde a lo que es una empresa, obviamente sus posibilidades de éxito en lo que quiera lograr en su misión van a ser mucho mayores a que solamente haga una empresa que no conoce muy bien acerca del funcionamiento de una empresa. De ahí viene la importancia de esta herramienta que está de moda además. Cualquier empresa que quiera incursionar en un mercado extranjero, crecer como empresa, exportar software, cosa que están haciendo hoy muchas empresas. Hay empresas pequeñitas, ¿no? Que inclusive ustedes tienen un docente, el ingeniero Miguel Peinado, que está viendo la posibilidad de exportar software porque la actual coyuntura se ha puesto nuevamente interesante para este campo debido a que, producto de la pandemia, muchas empresas han eliminado su interacción con el cliente de manera presencial.
¿sí? Entonces, al igual que lo que estamos haciendo hoy, las empresas se reúnen con los clientes de manera virtual. Y obviamente esto hace de que inclusive todos los programas de capacitación sobre el uso de alguna aplicación se los realice de manera virtual, utilizando algunas plataformas, por ejemplo, como base para elaborar algunas aplicaciones específicas, la plataforma Moodle. Eso he visto concretamente en la empresa DualBase, del cual han hecho ustedes el examen. No, DualBase es una empresa de desarrollo de software, como decía los antecedentes, que está ya 13 años en el mercado. Está desarrollando principalmente software para Bolivia. Sin embargo, está también estudiando la posibilidad de exportar software. Entonces, eso va a requerir que esta empresa aplique, antes de entrar a exportar software, una buena elaboración de un plan estratégico que le permita identificar de manera clara y objetiva las probabilidades de éxito en función de las oportunidades que existen en los mercados extranjeros, y determinando las fortalezas que tiene esta empresa para poder aprovechar esas oportunidades. En consecuencia, esto de la planificación estratégica también es muy útil, no solamente para ver la posibilidad de salir afuera como oportunidad de crecer para una empresa, sino también para los procesos de certificación con normas ISO. Actualmente también es una tendencia que las empresas, no solamente de desarrollo de software, sino también empresas de servicios, de otro tipo de servicios, como es el caso de CRE, Cotas, Saguapac, empresas que producen algún bien o cualquier actividad empresarial para mejorar su posición competitiva en el mercado y poderse abrir mayor espacio en mercados extranjeros, recurran a las normas ISO, que certifican obviamente que los procesos que realizan están enmarcados en ciertos estándares que se utilizan a nivel mundial o utilizan las empresas a nivel mundial. Entonces, esto de la planificación estratégica tiene mucha utilidad en todos los campos en los cuales se quiera incursionar, de tal manera de que si hacemos una relación costo-beneficio, su costo es marginal respecto al beneficio que le puede otorgar a una empresa de cualquier naturaleza. En ese ámbito hemos definido nosotros ya la planificación estratégica, particularmente lo que concierne al marco filosófico, misión, visión y objetivos. Estamos ahora vamos a analizar la planificación táctica y finalmente la operativa, para entrar a otro tema interesante que es la organización. Si queremos hablar en palabras cortas, ¿qué se entiende por planificación táctica? Simplemente consiste en un proceso de planificación a mediano plazo que ejecutan las áreas o departamentos de cada empresa para lograr lo que se planificó en la parte de la visión, básicamente, de la empresa. Acuérdense que la visión es un estado deseado. La visión es un metaobjetivo al cual quiere llegar una empresa. Para poder llegar a la visión que se ha formulado o ha definido una empresa, yo tengo que ejecutar acciones. Y los que ejecutan las acciones son precisamente las áreas o los departamentos, como quiera llamarse. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que habíamos definido en la parte de planificación estratégica, después de haber hecho el diagnóstico, que la empresa quiere ser una empresa importante en el mercado de desarrollo de software en Santa Cruz. No quiero decir líder, porque el liderazgo se logra obviamente haciendo un buen análisis objetivo de la situación real en la cual se encuentra una empresa. No cualquiera puede ser líder, ¿no? Además es un proceso a largo plazo. Voy a suponer que esta empresa quiere ser una empresa importante en el mercado de desarrollo de software en Santa Cruz. Esa es su visión. Para lograr esa visión, no solamente el departamento de desarrollo de software debe tener los mejores equipos, los mejores ingenieros,
la mejor dotación de los medios necesarios para desarrollar software, sino también los otros departamentos que colaboran. En el caso, por ejemplo, de que una empresa de desarrollo de software, su departamento principal sea el departamento de desarrollo de software, los otros departamentos que apoyan recursos humanos, la parte de la dirección administrativa y financiera y la parte comercial o el departamento de comercialización y marketing también deben tener acciones estratégicas para contribuir el logro de los objetivos estratégicos que se ha formulado una empresa. No solamente debe actuar en este caso un departamento, sino también debe haber una sinergia y debe haber una empatía de los demás departamentos hacia el departamento de desarrollo de software, que obviamente es la parte más importante en una empresa que desarrolla software. Al igual que una empresa que fabrica computadoras, el departamento más importante será el departamento de producción. Y las otras áreas o departamentos también van a apoyar a lo que quiere alcanzar el departamento de producción, utilizando para ello todos los medios humanos, materiales y financieros que dispone cada área o cada departamento. Por eso se dice que la planificación táctica moviliza todos los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta cada área, cada departamento de una empresa para alcanzar los objetivos estratégicos que se han formulado en la parte de planificación estratégica. En consecuencia, la planificación táctica, visto desde ese punto de vista, es un segundo eslabón de un proceso de planificación estratégica y que generalmente actúa en base a planes que tienen una duración generalmente de 2 años. Es decir, la planificación táctica es a mediano plazo. En cambio, la planificación estratégica que ya vimos era a largo plazo. ¿Por qué? Porque la visión que quiere lograr una empresa no lo alcanza en menos tiempo, sino en un periodo de largo plazo y que generalmente se delimita como 5 años. En cambio, la planificación táctica opera cada 2 años para alcanzar ciertas etapas de un proceso de planificación estratégica. Es decir, el plan estratégico de una empresa se podría lograr con 2 planes y medio tácticos, si tomamos en cuenta que la planificación táctica se realiza cada 2 años. Bien, ahora, la importancia de la planificación táctica está en que moviliza los recursos, los medios que cuenta cada unidad funcional, cada área o departamento en pro o a favor de lograr, en este caso, el objetivo mayor, que es la visión y misión de una empresa. Entonces, es el aspecto más importante de la planificación táctica, como van a ver con algunos ejemplos en la siguiente presentación. Entonces, voy a compartir pantalla para precisamente ver la planificación táctica. Bueno, como están viendo en la imagen, inicialmente vamos a, como siempre, ver una pequeña imagen que represente lo que vamos a hacer. El planeamiento táctico es parte de un proceso de una planificación estratégica, ¿sí? Y precisamente el primer eslabón es orientaciones producidas por la planificación estratégica. La orientación está definida como el norte hacia el cual se está dirigiendo una empresa, que en este caso sería la visión. Las orientaciones producidas por la planificación estratégica es el norte y en este caso es la visión. La visión me da el norte hacia donde se dirige una empresa. Entonces, ese es el eslabón importante que está sobre la planificación. Luego viene lo que se llama planificación táctica propiamente dicha, conducida y ejecutada por ejecutivos de nivel medio.
El nivel medio son las áreas o los departamentos, y el nivel de la base operativa de una empresa son los trabajadores. En este caso estamos hablando de las áreas o de los departamentos que son los responsables de aplicar la planificación táctica. Entonces veamos. La táctica empresarial se define como la técnica o el arte de utilizar todos los recursos, ¿no?, humanos, materiales, financieros que cuenta una empresa para el logro de los objetivos conforme a la estrategia definida, en este caso la planificación estratégica. Es decir, es un medio para lograr objetivos gerenciales o departamentales. Por otro lado, también podemos indicar que el plan táctico transforma el plan estratégico en acciones más específicas. Hemos dicho que esto es a largo plazo. La planificación estratégica es a largo plazo. Estamos hablando de 5 años en promedio, se utiliza para alcanzar la visión de la empresa. En cambio, la planificación táctica, lo que se va a ejecutar es a mediano plazo. Generalmente estamos hablando de 2 años. 2 años. Entonces, precisamente por eso el plan táctico transforma el plan estratégico en acciones más específicas, generalmente para las áreas funcionales de una empresa. Las áreas funcionales son los departamentos. En esta fase se asignan los recursos a cada área para la realización de actividades previstas conforme a la estrategia definida. Así se tiene, por ejemplo, los planes tácticos de producción, los planes tácticos de comercialización, los planes tácticos de finanzas, los planes tácticos de mercadotecnia, los planes tácticos de recursos humanos, los planes tácticos de comercialización, etc. En este ámbito, el plan táctico es a mediano plazo y son definidos por las gerencias intermedias, los departamentos, las direcciones, que son los nombres que habitualmente se utilizan para nombrar después de la gerencia a toda la parte importante de una empresa que son las áreas o los departamentos. A este nivel estamos hablando. La planificación táctica se da a este nivel. Y aquí la planificación estratégica. A este nivel la planificación táctica y finalmente la planificación operativa se da a nivel ya de los que ejecutan todas las actividades. Acuérdense que estamos hablando de jefaturas, donde hay un jefe de departamento, un jefe de dirección. Sin embargo, esta, que es la última división de una empresa, representa las que realizan el desarrollo de software, porque hay un jefe del departamento de desarrollo de software, y los dependientes son los que desarrollan precisamente los software. En este caso, aquí está la planificación operativa, que es el último proceso de planificación. Bien, entonces, cuando decimos el plan táctico es a mediano plazo y son los definidos en las gerencias intermedias, estas son las gerencias intermedias. O de los mandos medios, ¿no? Aquí estamos hablando de la dirección, de los directivos, de los dueños o dueños de una empresa donde se define la planificación estratégica. Aquí la planificación táctica en los mandos medios, los jefes de departamento, y la planificación operativa en la base ya de la empresa. ¿Cómo podríamos ver a manera de un ejemplo lo que acabamos de ver? ¿Cómo se complementan mutuamente los planes estratégicos y tácticos? Acá tenemos obviamente como el paraguas general de una empresa el plan estratégico, ¿no? Y a manera básicamente la empresa define como un objetivo dejar de invertir en los negocios no esenciales y concentrarse en el crecimiento de los negocios esenciales de la empresa. La planificación táctica viene a ser una guía, viene a ser una ayuda de la planificación estratégica para alcanzar objetivos que se formule una empresa en la planificación estratégica. Para ello van a operar básicamente todas las áreas o departamentos, en este caso el plan de marketing, plan de producción,
los planes de cada área va a elaborar planes, el departamento de marketing elaborará planes de marketing, el departamento de producción elaborará planes de producción, y así cada área o cada departamento va a elaborar precisamente el plan para poder alcanzar este objetivo estratégico de dejar de invertir en los negocios esenciales y concentrarse en el crecimiento de los negocios esenciales. Los planes de marketing van a desafiar nuevos mercados para poder incursionar a otros mercados regionales con productos de la empresa. Los planes de producción van a centralizar las operaciones de las fábricas más eficientes y dejarlas ineficientes, y así sucesivamente. Cada área o cada departamento va a realizar acciones en función de los recursos con los cuales cuenta. Asimismo, a manera operativa podemos ver esto con un objetivo, ¿no? Reducir en 10% los costos de producción. Todo lo que tengan que hacer las áreas de departamento están acá. Mejorar el flujo de trabajo de la planta. Para ello hay que previamente se requieren recursos, o en este caso estudios sobre la eficiencia, los costos de reubicación de la maquinaria, los costos, etc. Entonces, cada actividad que realice cada área o cada departamento va a estar apoyada básicamente con recursos previos, no de haber de que justifiquen, si ustedes quieren, la ejecución de estas actividades. El insumo para mejorar el flujo de trabajo es que yo primero elabore un estudio de la eficiencia. Para adquirir equipos o maquinaria, nueva maquinaria, lo primero que tengo que hacer es un costo comparativo, o lo que llamamos nosotros las proformas. Entonces, estos son los recursos previos para ejecutar cada uno de estas operaciones, a su vez de estos objetivos que van a permitir alcanzar que me planteé. Bien, eso en cuanto a planificación táctica. En resumen, la planificación táctica utiliza todos los recursos con los que cuenta un objetivo, o pone a disposición todos los recursos humanos, materiales y financieros que cuenta los departamentos, las divisiones de una empresa para alcanzar los objetivos estratégicos definidos en la planificación táctica. El último eslabón del proceso de planificación estratégica se llama planeamiento operativo o planificación operativa también. ¿Qué hace la planificación operativa o el planeamiento operativo? Se aboca a ejecutar todas las acciones y actividades que se van a ejecutar en una empresa para lograr los objetivos funcionales, los objetivos tácticos y los objetivos estratégicos. Para ello va a requerir la dotación de una serie de recursos humanos, materiales y financieros, sin los cuales sería imposible de lograrlo. La planificación operativa, como su nombre lo indica, es un proceso de acciones concretas de ejecutar una serie de actividades u operaciones que van a permitir alcanzar los objetivos, ya sea tácticos o estratégicos, que se han formulado en un proceso de planificación estratégica. El planeamiento operativo, para que sea exitoso, requiere su apoyo con la dotación de recursos humanos, materiales y financieros. El planeamiento operativo es un proceso de planificación a corto plazo. Es decir, el planeamiento operativo se realiza en una empresa cada año, lo que implica que un proceso de planificación táctica implica la elaboración de 2 planes operativos, y un plan estratégico implica la elaboración de 5 planes operativos, tomando en cuenta que un plan estratégico se logra en 5 años. Es decir, la planeación estratégica, todo lo que define la planificación estratégica, se alcanzan con 5 planes operativos. Los procesos de planificación táctica se logran con 2 planes operativos. Y como decíamos anteriormente, el planeamiento operativo ya es la acción concreta
que ejecuta una empresa para lograr los planes tácticos y los planes estratégicos. Veámoslo. Como dice el concepto, es un proceso en el cual se definen acciones específicas, operaciones y actividades, y los recursos, tanto humanos, financieros, tecnológicos, materiales, y el tiempo, y otros que son necesarios para poder ejecutar ciertas actividades y que a su vez estén apuntando a lograr ciertos objetivos. Por otro lado, el plan operativo, también denominado muy comúnmente, han debido escuchar alguna vez ustedes, PAO, por las iniciales Plan Anual Operativo, es a corto plazo. Generalmente se elabora cada año y está basado obviamente si ustedes quieren, respaldado por un plan estratégico y un plan táctico. Los paraguas existentes antes de un proceso de planeamiento operativo son el plan táctico y el plan estratégico. Porque el plan operativo es el medio, valga la redundancia, operativo que permite poner en acción el funcionamiento de una empresa para cambiar. En la fase de la planificativa, chicos, se detallan con mucho detalle las actividades que se van a realizar, de modo a que facilite básicamente la realización a posterior de los conceptos de las acciones más bien de seguimiento, evaluación o control, o como quiera llamarse. Es decir, en la fase de la planificación operativa, las actividades que se ejecuten deben ser sujetas a un seguimiento y a una evaluación para precisamente poder medir, ¿no?, el logro de los objetivos tanto tácticos como estratégicos. ¿Y cómo se va a hacer el seguimiento de su ejecución? A través de los programas. Los programas representan una representación gráfica de la ejecución de los planes operativos en función del tiempo, básicamente. Los programas son un conjunto de acciones o actividades que va a ejecutar una empresa para lograr sus planes, sus objetivos tácticos y sus objetivos estratégicos. El programa me muestra en forma sintética y resumida qué es lo que va a ejecutar en función del tiempo. Y en algunos casos también se pueden ejecutar diagramas o matrices que me permitan mostrar la ejecución de diferentes operaciones o actividades en función del tiempo y los recursos necesarios y el tiempo de tardanza en su ejecución. Es decir, yo puedo utilizar el diagrama de Gantt para mostrar el programa, o puedo utilizar algunas herramientas como matrices que vimos en el proceso de gestión a través a través del proceso de gestión por objetivos. En el proceso de gestión por objetivos o la administración por objetivos termina elaborando una matriz donde define los objetivos y las tareas en base a la ejecución en el tiempo. Por eso define la fecha de inicio, fecha de conclusión y los recursos necesarios. Esa misma matriz se puede considerar como una planificación operativa, porque incluyen todos los elementos que considera un programa. Veamos. El programa en este caso, como habíamos dicho, constituye un conjunto de actividades y operaciones a ser ejecutadas o realizadas para el logro de los objetivos empresariales, descrita en forma clara, inteligible, breve y específica, con básicamente el tiempo que se va a requerir para su ejecución. El programa generalmente en las empresas se puede elaborar a través de una matriz donde se incluyen en forma cronológica las actividades que se van a ejecutar en función del tiempo y los recursos necesarios, pero también se puede elaborar solamente en base a un diagrama que me muestra dos columnas, una columna y una fila. La columna donde se vacían todas las actividades que se van a ejecutar, y en la fila se define el tiempo que se va a utilizar para ejecutar cada una de esas actividades y que posteriormente sean sometidas a un proceso de seguimiento, control o evaluación. Por ejemplo,
Acá tiene un cronograma de actividades basadas en un diagrama de Gantt, donde se puede ver básicamente las actividades que se van a ejecutar en forma cronológica y ordenada. Y en la parte de la fila está el tiempo, que pueden ser por meses, que pueden ser semanas. Las unidades de menor división son semanas. Por ejemplo, en este mes de junio yo puedo abrir 4 semanas. Para un mejor seguimiento, semana 2, 3 y semana 4. Y tener mucho más detallado el tiempo de ejecución de cada una de estas fases. Que si se puede leer, podemos decir que la fase del proyecto, las fases del proyecto que incluyen el diagnóstico, se va a ejecutar desde la primera semana hasta los primeros días de la 4ª semana del mes de junio. Paralelamente, el proceso de planificación se podría ejecutar a partir de esa fecha hasta la última semana del mes de julio. Entonces, estas rayitas me están indicando el tiempo que se va a tardar en la ejecución de cada una de estas actividades. Y como pueden ver, en algunos casos no requieren que termine completamente, sino paralelamente se pueden hacer. Fíjense esto. Aquí hay una ejecución paralela. Entonces, esto es muy común en un proceso de planificación. O también se pueden elaborar matrices como la siguiente. Este es un proceso de instalación de un sistema más bien de sistemas de tecnología de la información en una empresa. Para ello yo voy a ejecutar todas las actividades que tengo que realizar en función del tiempo. El análisis de la situación de la empresa voy a realizar durante los días, semanas 1, 2, 3, 4, hasta las 5. Si hablamos, por ejemplo, de las semanas del año 2021, ¿no? Para que sea mucho más concreto. Bueno, y así voy ejecutando cada una hasta llegar a la estrategia, a la estructura de la organización, a la arquitectura de información que requiere la empresa, a la estrategia de tecnologías de la información que voy a definir a partir de la 5ª semana hasta la 10ª, y el plan de implantación de tecnologías de información en una empresa que se va a realizar en las últimas semanas desde la semana media de la 15 hasta la semana, en este caso, de la implantación de la última semana, que es 21 del año 2021. Entonces, este es un diagrama de Gantt relacionado a lo que ustedes específicamente realizan, ¿no? Lo primero que yo debo realizar para instalar un sistema de información, de tecnologías de información en una empresa, es obviamente un diagnóstico para ver cómo funciona la empresa, ver su estructura orgánica y en base a ello definir mi estrategia de instalación de tecnologías de información y comunicación. Finalmente está el plan ya de instalación. Entonces, esto es un ejemplo relacionado a una empresa de desarrollo de software. Y otra que es muy parecida a lo que hemos visto en la administración por objetivos, ¿no? Las actividades que se van a ejecutar, el periodo de tiempo que se va a tardar, y todo inclusive esto dividir el tiempo en inicio y conclusión para ser mucho más explícito. Inicio y conclusión, ¿no? Con mucho más detalle. Las personas responsables, el presupuesto que se va a requerir para ejecutar cada una de estas operaciones y si habría necesidad de otros recursos necesarios. Las actividades que se van a ejecutar, aquí están los periodos de duración, que lo ideal sería incluir una fecha de inicio, cuándo inicia y cuándo termina, para ser mucho más específico y concreto y facilitar su seguimiento y evaluación. Las personas responsables de cada una de estas actividades a ejecutar, el presupuesto requerido por cada una de estas actividades y finalmente si habría necesidad de otros recursos en la ejecución de cada una de estas actividades. Bien,
Eso representa la planificación operativa, ya la forma como se va a operar dentro de una empresa. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna motivación acerca de lo que vimos. Bueno, no hay preguntas, no hay nada. Seguimos. Bien, una vez que, fíjense las secuencias que son de alguna manera ordenadas en los procesos de planificación, empezamos esta labor revisando todas las herramientas que existen a disponibilidad de los futuros emprendedores, de los futuros empresarios, de las herramientas que tienen a disposición para administrar su negocio. Eso fue lo primero que vimos. Luego agotamos y revisamos, hay varias herramientas que se pueden utilizar en forma paralela, digo de otra manera, en forma junta. Yo en mi empresa puedo utilizar más de un enfoque o una teoría. Luego estudiamos el diagnóstico, que es otra herramienta muy importante en una empresa. ¿Cómo se realiza un diagnóstico? ¿Para qué se realiza el diagnóstico? Y de las tres formas de hacer diagnóstico, aparte vimos el análisis FODA, y en el análisis FODA vimos cómo se realiza el proceso, pero también vimos marginalmente y rápidamente vimos la espina de pescado, el diagrama de Ishikawa que se llama, y luego vimos el árbol de problemas o mapa mental. Estas dos descartamos y vimos de que la más utilizada es la matriz FODA. Utilizamos la matriz FODA para hacer diagnóstico. Saben cómo se hace diagnóstico, es muy sencillo, cualquiera lo puede hacer. Y después de saber cómo estoy yo como empresa, cuáles son mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, el siguiente paso es elaborar el plan estratégico. En el plan estratégico han visto ustedes de que se formula una serie de etapas, se siguen una serie de etapas. En la primera se define la parte del marco filosófico, que se llama la parte más importante, que es definir la visión de la empresa, lo que va a querer alcanzar la empresa en el largo plazo, lo que hace la empresa, que es su misión, y una serie de aspectos orientadores que se llaman en este caso los principios y valores, que representan básicamente una serie de aspectos que van a caracterizar a la empresa y en muchos casos con las cuales se va a posicionar. Las empresas se posicionan o se hacen conocer en el mercado por empresas responsables, por empresas que elaboran productos de calidad, por empresas que siempre están innovando, que son algunos de los elementos de los valores que tiene una empresa, aparte de los principios. Luego describimos todos los procesos de planificación estratégica. Acabamos de terminar la parte operativa. El siguiente paso, una vez que ya he hecho mi diagnóstico, elaborado mi plan estratégico, es para alcanzar todo lo que yo me estoy planteando en la planificación operativa y en la táctica, debo organizarme, porque de lo contrario sería difícil. No es suficiente hacer un plan estratégico, sino que debo organizarme como empresa para alcanzar todo lo que me estoy planteando en la planificación estratégica. Entonces, el último eslabón de este proceso termina evidentemente elaborando, si ustedes quieren, la estructura orgánica de la empresa, que no es más que el proceso de organización, en la cual voy a, si vale el término, analizar primero la disponibilidad de recursos que tiene la empresa para ordenar. La organización, como su nombre lo indica, no, representa la organización que debo realizar de todos los recursos con los que cuenta una empresa para alcanzar los objetivos operativos, los objetivos
tácticos y los objetivos estratégicos. Es decir, simplemente es un ordenamiento de todos los medios o recursos que tiene una empresa, tanto humanos, materiales o financieros, para alcanzar los objetivos operativos, para los objetivos tácticos y estratégicos. Entonces, la organización es la segunda etapa de un proceso de planificación. Si la planificación me dice qué quiere lograr, qué quiere alcanzar, la organización me permite responder también a través de un cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo se va a lograr? El cómo se va a lograr precisamente es la utilización de todos los medios con los que cuenta una empresa para alcanzar precisamente sus objetivos, su misión y su visión. Además, la organización, al ser una segunda etapa después del proceso de planificación, implica básicamente de utilizar todo el arsenal de los recursos que tiene una empresa en pro, básicamente, de esos objetivos que se ha planteado. Para ello hay necesidad de elaborar un organigrama, hay necesidad de elaborar ciertos rectangulitos que se llaman cuando se elabora un organigrama y determinar las áreas necesarias y suficientes para ejecutar un proyecto, para ejecutar en este caso un plan estratégico. La organización me permite primero definir un conjunto de actividades a manera de listado o lluvia de ideas, definir qué es lo que se va a requerir para la ejecución de un plan. Una vez que hago una lluvia de ideas o un listado de las tareas que se van a ejecutar, voy agrupando esas tareas en áreas, en departamentos. Una vez que se elaboran las áreas o departamentos, hay necesidad de integrarlos a través, obviamente, de un sistema de autoridad y responsabilidad. Luego hay necesidad de coordinar para que cada área de departamento efectúe un trabajo en equipo, un trabajo sinérgico para que no cada uno se vaya por su lado. Debe haber una coordinación. La coordinación implica básicamente que las empresas pueden ejecutar de una forma mucho más eficiente y eficaz sus tareas sin desperdicio de recursos, de tiempo. Por eso la coordinación es muy importante porque ahorra recursos a la empresa. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Déjeme compartir pantalla para ver precisamente el último eslabón. Después de haber elaborado el plan estratégico, se llama organización. Cuando hablamos de organización, chicos, nos referimos a dos conceptos totalmente diferentes. Organización es un término, es un adjetivo calificativo. Organización, digo bien, es un adjetivo calificativo que se utiliza para nombrar a una empresa, sea esta pública o privada. La organización vista como un adjetivo o un nombre de empresa puede ser la organización pública o la organización privada o la organización mixta. Ese concepto no lo vamos a manejar nosotros, solamente estamos haciendo una descripción de que la organización tiene dos acepciones. La segunda acepción se refiere al proceso mismo de organización, ¿no? Que es del ordenamiento de los diferentes recursos o medios que tiene una empresa. Ese es el concepto que vamos a utilizar en este tema de organización. Es decir, vamos a hacer la presentación. El primer término está referido a solamente utilizar la organización como un adjetivo calificativo para nombrar indistintamente a una empresa pública o empresa privada. Por eso decimos la organización pública, la organización de la universidad, la organización privada del banco XZ, etc. Eso no nos interesa esta segunda. El significado tiene que ver básicamente con el proceso de organización. ¿Qué implica el proceso de organización? No es más que el ordenamiento, ¿no?, de los medios o los recursos disponibles de una empresa para alcanzar los objetivos determinados anteriormente en el proceso de planificación estratégica. Asimismo,
se dice que la organización es la segunda etapa del proceso administrativo y responde al siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a lograr? ¿Cómo se va a alcanzar? Cuando yo defino en la planificación estratégica objetivos o defino una visión, ¿cómo voy a alcanzar la visión? ¿Cómo voy a lograr los objetivos? Entonces, el cómo tiene que ver básicamente con la utilización de los diferentes recursos humanos, materiales y financieros que cuenta una empresa habitualmente. En ese contexto, después de la planificación, el siguiente paso que se debe dar para el funcionamiento de una empresa desde un punto de vista formal es la organización. Y la planificación, en este caso, para hacer una analogía con la anterior, responde a la pregunta, ¿qué se quiere hacer? Y la organización, ¿cómo se va a hacer? Muy bien. Entonces, para la organización de una empresa se deben considerar una serie de aspectos importantísimos que son muy fáciles, muy sencillos. Por ejemplo, para que usted organice su empresa en el práctico o en la vida real, lo primero que tiene que hacer es describir a manera de lluvia de ideas, la lluvia de ideas o tormenta de ideas que también se llama, es una estrategia, es un método que se utiliza básicamente para describir en forma de un listado una serie de ideas que se le viene uno inmediatamente sin ser muy digeridas mentalmente, se le vienen como ideas a un individuo, a una persona o a un grupo de personas que están reuniendo, ¿no? También por eso también se llama tormenta de ideas o lluvia de ideas, y que lo único que se hace es un listado de todo lo que va a hacer una empresa. Ejemplo, si yo tengo una empresa que va a desarrollar software, por ejemplo, la primera actividad central va a ser precisamente desarrollar software. Una segunda etapa va a ser contar con recursos humanos. Una tercera etapa, buscar recursos para pagar los sueldos. Una tercera actividad podría ser el control de los ingresos y egresos que va a tener mi empresa. Una quinta etapa va a ser reclutar ingenieros capaces o capacitados con buena formación para la empresa. Otra actividad va a ser posiblemente comercializar los productos de la empresa. En fin, puedo abrir un listado amplio que puedo realizar de todo lo que va a ejecutar en forma concreta mi empresa. Es el primer paso y que lo nombramos como básicamente la parte operativa. Obviamente una vez que esto ya sabemos, ¿no? Que la empresa tiene una misión, visión, esto ya suponemos que ya está dado. Pero el paso operativo que les decía es básicamente, el diagnóstico también está dado. Este paso, identificar, ordenar y para todas las tareas individuales que va a ejecutar mi empresa. Suponiendo, como dije anteriormente, que ya nosotros tenemos la misión, visión, etcétera, hemos hecho también diagnóstico y eso ya está hecho. Entonces, la siguiente etapa en el proceso de organización de mi empresa es identificar todo lo que va a hacer en cuanto a actividades operativas. Una vez que identifico a manera de lluvia de ideas o tormenta de ideas, como les decía, lo que voy a hacer es ordenar cada una de esas actividades. Voy a suponer que es un listado que hice de unas 20 actividades que va a ejecutar mi empresa. No, estas las voy a ordenar. Por ejemplo, esta con esta pueden ir pueden ser actividades parecidas que se pueden ejecutar en un departamento. Esta con esta se pueden también ejecutar en otro departamento. Estoy ordenando y luego voy a agrupar. Esta, por ejemplo, ya empiezo a dibujar mi empresa. Aquí va a estar el gerente. Y en función a este tipo de actividades, estas son tareas individuales y actividades, todo esto es esto que va a ejecutar mi empresa, ¿sí? Entonces voy a ir agrupando. Estas actividades van a venir a este departamento que va a ser el más importante y así voy agrupando
Una vez que he identificado y he ordenado, el siguiente paso es el agrupamiento. Las voy a agrupar en una sola, acá. Y el resto de las actividades obviamente van a venir aquí. El resto que no están contempladas en estas dos. Entonces, de esta manera yo voy dibujando de una manera libre y natural este dibujito que se llama organigrama. Inicialmente, a ver, voy a tratar de hacerlo más real todavía. Déjeme sacar un borrador. La tengo de esa manera. Ya sé que es el departamento de... Este es el departamento, es el gerente. Gerencia de la empresa, gerente, abreviado. Este es el departamento de desarrollo. Desarrollo. Este podría ser el departamento de recursos humanos. Si obviamente la empresa mediano o grande sí requiere, si es pequeña no requiere. El departamento de ventas. Listo. Los he agrupado solamente en esas dos, en esas tres, perdón. Que podrían hacer dos. Todas las empresas pequeñitas solamente tienen, algunas tienen el departamento de desarrollo y el departamento de administrativo y financiero. Y para de contar no utilizan otras más. El departamento administrativo y financiero ejecuta todas las labores de control interno, de administración de los recursos humanos, etc. Voy a suponer que son tres. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es este de definir las unidades de trabajo o los sectores o áreas y las interrelaciones e interacciones entre ellas. Las relaciones y las interacciones entre ellas las voy a hacer con un conector de línea continua. De esta forma. Las interrelaciones, es más, puedo colocar aquí que debe haber una interrelación cercana en el departamento de desarrollo para que el recurso humano busque los mejores ingenieros que van a trabajar acá. Puedo también tener un departamento de staff o de asesoramiento. Por ejemplo, una empresa que desarrolla software legal, el departamento legal, que es un grupo de abogados que me asisten cuando la empresa así lo requiere. No está dentro de la empresa, pero está contemplado un consorcio que utilizo. Por eso está con línea punteada. No es parte de constitutiva o física de la empresa, pero es un departamento que me atiende todos los casos legales de los trabajadores, de los retiros, de las demandas que tengo en el Ministerio de Trabajo, etc. Y obviamente acá tengo otra línea continua que vendría a ser mi staff de apoyo, como se llaman a las secretarias. Perfecto. Entonces, de esta manera, lo que yo estoy haciendo es este siguiente paso. Una vez que he definido las unidades de trabajo, los estoy interrelacionando para que generen interacción entre ellos. Lo que he hecho básicamente, chicos, generar conectores continuos y discontinuos que va a permitir básicamente la interacción entre ellos, cómo van a operar. Esto también se define, determinar de arriba hacia abajo la autoridad. Estoy definiendo aquí que la máxima autoridad es el gerente. Autoridad. Y la responsabilidad. De abajo hacia arriba, que sería en este caso la responsabilidad. Perfecto. Fíjense cómo ya va creciendo y se va definiendo básicamente el organigrama de mi empresa. El tercer elemento, el cuarto y quinto elemento está definido básicamente por delimitar y escalonar la autoridad y responsabilidad, que son estas flechitas que acabo de hacer.
Entonces, como pueden ver, este proceso de organización es sumamente sencillo y solamente se requiere un poco de creatividad a la hora de sentarse, en este caso el gerente o algunos miembros de la empresa, y hacer esta lluvia de ideas. A esto se le llama lluvia de ideas o tormenta de ideas. Me voy a quedar con lluvia de ideas, que significa básicamente elaborar en forma flexible, en forma natural, todo lo que las actividades o las operaciones, me gusta mejor operaciones, que va a ejecutar mi empresa. Todas las operaciones que va a ejecutar mi empresa son este listado de acá. ¿Sí? Esto también se le llama lluvia de ideas. Estas las voy a ir agrupando de acuerdo a su similitud o semejanza en rectangulitos. Y una vez que haga los rectángulos, ya le voy a poner los nombres en este caso. Una vez que tenga los rectangulitos, que son las áreas o los departamentos, voy a hacer las conexiones para que se interrelacionen, estén interconectados entre ellas, que también se llaman la determinación de los sistemas de información, porque a través de estas líneas continuas fluye la información de arriba hacia abajo. Y también fluye el concepto de autoridad y responsabilidad, que viene de arriba hacia abajo, las órdenes, y en este caso la responsabilidad que fluye de abajo hacia arriba de ejecutar, por ejemplo, los proyectos en el campo de ustedes, no los proyectos de desarrollar un determinado ERP o un sistema integrado de gestión empresarial, que es un proyecto, ¿no? Esta es la parte de responsabilidad de los que están encargados de un proyecto y obviamente van a informar directamente al departamento de desarrollo de software y a su vez al gerente de la empresa. Muy bien, entonces esos son los 5 pasos básicos que se dan. En este caso son con los 2 anteriores más, que son 7, pero estamos suponiendo que el primero y el segundo ya están dados, ¿no? Este ya está dado porque tenemos la misión, visión, etcétera. El segundo también porque ya la empresa ha hecho el diagnóstico. Entonces, ¿qué viene después? La agrupación, identificar, ordenar y agrupar todas las tareas, actividades que va a ejecutar la empresa, el definir las áreas, los rectangulitos que hemos visto, y la delimitar y escalonar la autoridad y responsabilidad, y finalmente establecer adecuados sistemas o canales de comunicación y coordinación entre las diferentes unidades, que también hemos hecho con los conectores entre cada una de las áreas para poder funcionar de una manera eficiente y eficaz. Es importante tener estos sistemas de comunicación y coordinación. Bien, entonces lo que tienen que hacer ustedes precisamente es eso, lo que yo acabo de hacer, aplicar estos pasos. Una vez que ya tienen ustedes la misión y la visión, ahora tal vez sería bueno indicar de que por qué yo tengo que contemplar la misión y la visión. Acuérdense de que aquí la visión es lo que yo quiero ser. Me está dando una dirección de lo que yo quiero ser en largo plazo, me está dando el norte. La visión me está dando el norte de lo que yo quiero hacer. Por eso es una guía importante. Pero también es importante la misión, que me dice lo que yo hago, pero lo que yo hago con generación de valor, no una actividad recurrente o de rutina, sino es algo creativo e innovador también la misión que tiene, que genera valor, un valor que no cualquier empresa tiene. Entonces, estos 2 elementos, aparte obviamente la filosofía que me da la caracterización de la empresa en cuanto a valores, los objetivos, de la misma manera lo que me dicen qué es lo que quiero lograr, y las políticas, que son básicamente también orientaciones para la toma de decisiones. Eso, y además del diagnóstico que me dice cuáles son mis puntos fuertes y débiles, que son orientadores para definitivamente aplicar el proceso de organización. Preguntas, chicos. Bien, entonces
El proceso de planificación en el proyecto que están elaborando solamente contempla la misión que tienen que formular, la misión, la visión, los valores y los objetivos. Hasta ahí vamos a trabajar. Por lo menos estos 4 elementos que son los más importantes. ¿Sí? Una vez que ustedes definan la visión, misión, los valores y los objetivos de la empresa, el siguiente paso es elaborar el proceso de planificación táctica y el proceso de planificación operativa. En el diagnóstico que ustedes han hecho seguramente están las debilidades que tiene la empresa. Entonces va a ser un área, el área más importante que va a tener que asumir el trabajo de revertir esa debilidad en fortaleza. Ejemplo, si yo tengo personal sin experiencia y desactualizado, ¿qué área o departamento debe actuar en este caso? Pregunto. Si en una empresa se identifica que el personal está desactualizado, ¿no?, y que no reúne el perfil necesario para que una empresa crezca, ¿qué departamento se encarga de solucionar este problema? Recursos humanos. Recursos humanos. Correcto. Recursos humanos. Recursos humanos. Entonces, recursos humanos tendrá que definir qué es lo que va a hacer, ¿no? Capacitar al personal. Perfecto. Eso es la planificación táctica. Y la planificación operativa parte de, por ejemplo, capacitar al personal en soportes XZ durante el año, durante el segundo semestre del año 2021. Eso me dice la planificación operativa. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué actividades voy a hacer para capacitar al personal? Voy a nombrar por lo menos mínimo unas 2 actividades. ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué recursos voy a necesitar? Como ya hemos hecho un ejemplo en la administración por objetivos. Entonces, ese es el proceso de planificación táctica y el proceso de planificación operativa, chicos. Definir un problema que tiene mi empresa, llevarlo a un área, y en el área voy a definir qué es lo que voy a hacer, y la parte ya de ejecución de lo que voy a hacer está en la planificación operativa, indicando todo lo que va a necesitar la ejecución de esa tarea o de esa actividad. Luego, continuando en el proyecto, lo que tienen que hacer es, rescatando lo que hemos aprendido hoy, hacer un listadito de todo lo que va a hacer como actividades su empresa, en forma general, ¿no? De qué actividades va a hacer. Como son 2 y 3 en algunos casos que están haciendo el trabajo, se sientan los 3, hacía una reunión como estamos haciendo, a ver, ¿qué actividades podría realizar mi empresa? Voy numerando actividad A, B, C, bueno, o le doy una numeración arábiga, 1, 2, 3, puedo tener 10 actividades que voy a ejecutar. Y de esas 10 voy agrupando. Estas parecen que están relacionadas con un departamento de desarrollo, estas con el departamento de recursos humanos. Voy agrupando y voy sacando los rectangulitos. Y luego, si hay necesidad, busco otro rectángulo que no sea parte de la empresa y que solamente me dé asesoramiento externo. A ese le voy a puntear, porque es el concepto. Ustedes han visto en organización, en la materia de administración, no todas las dependencias que no son parte operativa, si vale el término, o no son parte física de una empresa, y los hago por consultoría, por ejemplo, auditoría interna, asesoría legal, organización y métodos en una empresa, están siempre no con línea continua, sino con línea discontinua. Y esos son equipos de trabajo staff que dan asesoramiento a la empresa y que no tienen presencia física dentro de la empresa. Es decir, son otras empresas que me dan solamente servicio. Bien, entonces, una vez que hacemos los rectángulos, los unimos con líneas continuas, eso significa que por ahí va a fluir la información. Puedo buscar también uniones entre los rectángulos de uno al otro para hacer la coordinación,
Y obviamente, una vez que define los conectores continuos y discontinuos, está definido también los sistemas de información van a fluir por esos canales continuos, así como la autoridad y como la responsabilidad. Bien, ¿alguna pregunta de lo que tienen que hacer? ¿Está claro? Perfecto. Si está claro, continuamos. Desde un punto de vista formal, podemos decir de que el concepto o más bien desde un punto de vista tradicional, cuando hablamos de organización nos referimos siempre a dos o más personas que se agrupan o se juntan o se asocian para realizar en este caso una actividad empresarial, un emprendimiento o para realizar simplemente actividades con miras a lograr objetivos. En muchos casos a ganar plata. Cuando dos personas se integran con un objetivo claro de hacer algún emprendimiento, lo que están haciendo es organizarse para ejecutar alguna actividad económica. Eso es el enfoque clásico de la organización, ¿no? Cuando se reúnen dos o más personas para ejecutar determinadas actividades con un propósito único de alcanzar ciertos objetivos o ganar plata. Sin embargo, dentro de la teoría de la organización moderna, hoy se puede también organizar una empresa no solamente con un grupo de personas, sino solamente con una persona, ¿no? Quien crea la empresa, monitorea la empresa, administra, quiero decir, y obviamente participa de los dividendos y sus utilidades en forma única. A eso hoy se le está llamando la organización virtual. Y es una tendencia. Actualmente, durante la pandemia, las organizaciones virtuales han tenido un rol protagónico y siguen teniendo, ¿no? Toda vez de que hemos tenido que desaprender la forma tradicional de vender y hoy estamos aprendiendo nuevas formas de vender, basadas fundamentalmente en la automatización, en el uso de plataformas, etcétera, etcétera. En consecuencia, la organización moderna habla de la organización virtual como una herramienta muy importante, producto del desarrollo básicamente de la ciencia y la tecnología, la globalización de la economía, etc. La organización desde ese punto de vista es fundamental para la gestión de las empresas, sean estas grandes, sean estas pequeñas, sean empresas inclusive microempresas, etcétera, ¿no? Tomando en cuenta que la organización me permite básicamente ejecutar lo que se planifica. Cuando decimos que la planificación me dice qué se quiere lograr, la organización me dice cómo se va a lograr. No obstante que la organización es una segunda etapa determinante y muy importante para el éxito de una empresa. Una característica en nuestro país es de que la organización, producto de la falta de la cultura organizacional de los emprendedores, no es considerada como una herramienta útil. Y no solamente de emprendedores, sino también de la misma parte de las organizaciones públicas, ¿no? Generalmente las organizaciones públicas que son demasiado burocráticas, son demasiado obsoletas, no realizan buenos diseños organizacionales para que sean eficientes y eficaces. Por esa razón, hoy en día, en el siglo XXI, uno de los grandes problemas de las empresas es que estas carecen de un sistema organizacional adecuado, ¿no? Un sistema organizacional eficiente y eficaz de acuerdo al contexto en el cual están operando, ¿no? Y que se adecue básicamente, que sea flexible para que se adecue a todo lo que pasa en el contexto externo de la empresa. Entonces la organización está mucho más cerca en la parte operativa
de la empresa con su entorno, porque tiene que tener la capacidad la empresa de lecturar lo que ocurre afuera de la empresa y adecuarse. Y precisamente a través de la organización las empresas se llegan a adecuar de una manera mucho más fácil, ¿no? Si yo tengo una organización demasiado grande y el entorno es totalmente negativo, como está ocurriendo hoy con la pandemia, la organización tiende a rediseñarse. Vamos a ver más adelante. El rediseño organizacional implica cómo yo puedo rediseñar a mi empresa eliminando algunas actividades o áreas o departamentos, secciones o divisiones que no son importantes y que no generan valor para mi empresa. Y esto es lo que han hecho hoy gran parte de las empresas, ¿no? No obstante que no manejan muy bien la parte de organización porque no lo toman como un proceso de éxito por el manejo básicamente familiar. Acuérdense que la mayor parte de las empresas en nuestro país, particularmente en Santa Cruz, son familiares. Entonces, en las empresas familiares generalmente son bicéfalas, tienen 2 cerebros, 2 cabezas, el esposo y la esposa o el esposo y los hijos. Entonces, obviamente, la organización tiene principios, tiene que tener unidad de mando, una sola cabeza, una sola unidad de mando. Hay un principio que deben ser flexibles, que la organización debe ser flexible en tanto que se debe acomodar a lo que está pasando en el entorno. Y muchas empresas obviamente no hacen eso, producto de que no lo ven como importante la organización, porque la organización desde el punto de vista operativo, chicos, le permite un funcionamiento más eficiente y eficaz a las empresas. Ahorran, en otras palabras, cuando están diseñadas correctamente. Pero eso no lo ven, particularmente los propietarios de empresas, los dueños de empresas, al ser, obviamente, estas son en un gran porcentaje empresas familiares que son burocráticas, que son informales, que mandan 2 personas, no hay buena coordinación, que son los atributos, más bien que son las debilidades, no atributos que tienen la mayoría de las empresas en nuestro país. De ahí de que la organización tiene grandes problemas, tanto la organización pública como la organización privada, y eso se ve en las empresas, por ejemplo, que han quebrado la mayoría del sector público, ¿no? Que incluyendo aquí nuestra empresa Quipos que hemos tenido, ¿no? Que generalmente se sobredimensionan en cuanto a su organización, se hacen demasiado grandes y obviamente no se pueden en este caso aplicar criterios de eficiencia y eficacia, con lo cual quedan en muchos casos en la situación de quiebra. Y eso ha ocurrido con las empresas, particularmente el sector público, donde han sido sobredimensionadas, ¿no? El caso de las empresas que han quebrado, Quipus, el caso de algunas empresas como un ingenio azucarero en La Paz, la planta de urea que la tenemos aquí en el Chapare, ¿no? Que están sobredimensionadas en cuanto a utilización de recursos, mala organización porque cada vez se paraliza la empresa, actualmente está sin producción. Entonces, la organización es una de las variables también importantes para el éxito de una empresa, y en la mayoría de los países o en la mayoría en nuestro país, las empresas carecen de un buen sistema organizacional administrativo. Bueno, respecto a algunos principios que requiere la organización actualmente en este contexto que es dinámico, cambiante, turbulento, se puede decir de qué es la flexibilidad. Las empresas deben tener en la parte de organización la capacidad de adecuarse a lo que está pasando en el contexto externo de la empresa, es decir, deben ser flexibles para poder acomodarse, adecuarse y ponerse en sintonía con lo que está pasando fuera de la empresa, porque todo lo que le pasa en el entorno de la empresa en algún momento le va a afectar si una empresa no lectura esos fenómenos que se van dando. Bien, en el proceso organizativo, visto desde un punto de vista operativo, chicos, las personas, el conocimiento que en inglés se llama el know-how, la tecnología
y las técnicas que se utilicen para generar los procesos de producción deben reaccionar en forma positiva y eficazmente, no frente a los grandes cambios que se van dando en el entorno de la empresa, ¿no? Que son cambios dinámicos, turbulentos, altamente competitivos y que se constituyen obviamente una amenaza para las empresas si no están organizadas correctamente para responder a estos nuevos escenarios en el cual operan las empresas. Asimismo, la tendencia en el proceso organizativo actualmente debe enfocarse a resultados y no solamente decir que yo voy a funcionar de esta forma mucho más eficiente y eficaz. Yo tengo que medir esa eficacia y esa eficiencia en términos concretos. Todo lo que logra con un proceso organizativo una empresa debe ser medidos con resultados que básicamente a través de las utilidades que genere la empresa, a través de algún indicador de la relación beneficio-costo, etcétera. Y de lo contrario no tendría mucha importancia que yo organice de una manera correcta como estamos hablando. El impacto debe ser básicamente en la relación de costo-beneficio. Lo que me cuesta organizar una empresa debe ser siempre menor al beneficio que yo voy a obtener. ¿Cuáles son los procesos desde un punto de vista formal? No obstante que ya hemos visto, pero también se puede, en este caso, seguir esta secuencia que son 5. Determinar claramente la actividad que se va a realizar, ordenar las divisiones y señalar a las personas que se van a responsabilizar en cada unidad, en cada dependencia definida, establecer todos los medios, como ven aquí. Déjenme utilizar el puntero. Decíamos, desde un punto de vista formal, debo considerar primero como paso 1, de determinar claramente la actividad que va a desarrollar mi empresa. Desarrollo de software, comercialización de insumos informáticos, producción de computadoras, etc. Eso me va a permitir más o menos tener una clara idea de las divisiones que va a tener mi empresa y señalar además las personas que se van a responsabilizar en el manejo de cada una de esas funciones dentro de mi empresa. Luego establezco los medios materiales humanos o doto, si ustedes quieren, a cada área, a cada departamento de estos medios que son muy importantes para alcanzar los objetivos, fijando el papel de cada uno de ellos, que es la responsabilidad, y que eso se traduce en un manual de funciones que vamos a ver posteriormente. 4, implantar el sistema de comunicación a través del cual se van a interactuar las diferentes unidades, las divisiones o departamentos. A través de este sistema también se va a poder definir la autoridad y responsabilidad para emitir, en este caso, instrucciones, mensajes y resultados del proceso de producción de algún bien o de algún servicio. Finalmente, fijar un sistema de control o de feedback. Todo proceso de organización, de funcionamiento de algo debe necesariamente tener un proceso de retroalimentación, de evaluación o de control, como quiera llamarse. Si no se aplican estas herramientas, obviamente no podríamos medir el impacto que está provocando el diseño organizacional en una empresa. No vamos a tener claramente la idea de lo que me cuesta organizar la empresa versus lo que yo voy a obtener como beneficio. Bien, estos son los 5 pasos importantes que se deben tomar en cuenta. Por otro lado, también se escucha habitualmente en el proceso de organización, chicos, el concepto de diseño organizacional. Cuando hablamos de diseño organizacional, nos referimos así, a este dibujito, a organizar la empresa, a dibujarla, como ya hemos visto nosotros hace rato, ¿no? Cómo se organiza la empresa. Y el término técnico también se llama diseño organizacional. Significa, como dice acá, identificar las tareas que deben ser realizadas y ordenar y agrupar, lo mismo que hemos hablado, ¿no? Y determinar las relaciones, interrelaciones de dependencia entre cada círculo, cada rectángulo, etc.
Cuando hablamos de diseño organizacional, por lo tanto, hablamos de la elaboración de un organigrama. Esto se llama organigrama. Y también podemos hablar de rediseño. Voy a buscar una pluma. En algunos casos podemos utilizar el término de rediseño. ¿Qué implica el rediseño? Voy a utilizar otro color. Implica adecuar mi empresa a los nuevos escenarios en los cuales se está operando. Rediseñar implica, por ejemplo, eliminar algunas divisiones que no son necesarias. Por ejemplo, hoy frente al COVID, muchas empresas han utilizado el rediseño organizacional, que implicó eliminar, reducir el personal, reducir algunas divisiones, secciones, y ese trabajo que tenían estas dos divisiones se les ha transferido acá. Se les transfiere el trabajo a las otras, es decir, trabaja más la gente para ganar lo mismo. Pero con esto las empresas se mantienen en el mercado, de lo contrario podrían quebrar. Acá también estamos eliminando y el trabajo se transfiere al inmediato superior. Entonces, eso se llama rediseño, adecuar mi empresa a nuevos contextos, a nuevos escenarios, a nuevos desafíos. Rediseñar implica reconstruir mi empresa, en este caso, para que pueda tener una mayor funcionalidad. Acá pueden ver en esta imagen también lo que implica el diseño organizacional, ya a nivel de personas, ¿no? Cómo voy asignando responsabilidades a cada miembro que son parte de un área o departamento de mi empresa. La estructura de una organización puede ser definida simplemente como la suma total de las formas en que el trabajo es dividido. Cada uno hace un trabajo diferente. No pueden haber superposiciones, dualidad de funciones, dualidad de trabajo. Cada cabeza de cada área de departamento hace una actividad totalmente diferente que la segunda, que la tercera, etc. Y por eso podemos decir que es la suma total de las formas en que el trabajo es dividido entre las diferentes actividades y tareas y que luego es lograda su coordinación entre las mismas. Ejemplo, el Departamento de Desarrollo de Software está compuesto por este conjunto de actividades que tienen definidas las tareas que tienen que realizar. El Departamento de Ventas también tienen definidas claramente las actividades que tienen que realizar, así como el Departamento de Recursos Humanos. Por otro lado, el diseño organizacional, el dibujito que hemos visto de una empresa, debe ser complementado con una serie de elementos que vamos a llevar en los próximos capítulos. La definición de los puestos o cargos necesarios, ¿no? El manual de organización que se llama, el manual de funciones, que son los otros elementos interesantes, donde indica las responsabilidades que tiene en este caso y los derechos un dependiente de una empresa. Segundo, la descripción de las tareas y responsabilidades, que es el manual de funciones. Dentro del manual de organización existe. En consecuencia, visto de esta manera, una vez que yo elaboro mi diseño organizacional o rediseño mi organizacional, hago el rediseño organizacional, ¿no? Y debe ser flexible, se debe adecuar a lo que está pasando en el entorno. El último aspecto que debo considerar es básicamente que las personas que formen parte de la estructura organizacional de una empresa o del organigrama deben ser definidos obviamente, a lo que la empresa quiere alcanzar. El perfil, por ejemplo, de los ingenieros en sistema, del personal de apoyo, deben estar definidos en función a lo que la empresa quiere lograr. Debe estar en función a lo que, en otras palabras, a lo que hemos planificado, en función al plan estratégico de la empresa. Y no así en función a lo que las personas pueden aportar como están. Eso normalmente es un pecado mortal en un proceso de organización. Cuando yo contrato a una persona que no cuenta con el perfil, significa que la empresa se está subordinando a la persona y no la persona a la empresa. Por lo tanto,
cualquier cargo que ocupe en una empresa una persona debe ser totalmente impersonal. Es decir, que el ingeniero, el administrador de empresa, el ingeniero comercial que trabaja en una empresa debe adecuarse al cargo que tiene la empresa y no el cargo de la empresa en este caso, al individuo. A eso se le llama que sean, que debe considerarse básicamente el concepto de impersonalidad. En la práctica, pueden ver ustedes con algunos ejemplos en las alcaldías, prefecturas, se hacen llamar ingenieros cuando no son ingenieros, se hacen llamar licenciados cuando no lo son licenciados, y obviamente donde más se incurre en este error de la impersonalidad son las instituciones públicas, con menos tendencia en las empresas privadas, porque ahí a usted le piden su currículum y le hacen evaluaciones, y además usted tiene que acomodarse a lo que el empresario privado quiere, y no el empresario se va a acomodar a usted. Solamente eso se da en la administración pública, pero es un problema también importante en el proceso de organización. Todos los recursos humanos deben estar en función al perfil que requiere el puesto de trabajo. Bien, hasta aquí como elementos importantes básicamente en un proceso de organización. Entonces, lo que viene aquí para que sigan elaborando el proyecto es dos cosas: terminar el proceso de planificación estratégica y elaborar con los criterios que hemos indicado el organigrama de su empresa. Entonces, van a seguir el proceso de elaboración del proyecto, que en una guía que se les ha enviado. Con este material sí ya pueden terminar el proceso de planificación de su empresa y además elaborar el organigrama. ¿Preguntas, chicos? ¿En qué? Allá, pregunta. Nelson. Sí. Sí, en base al organigrama, si la empresa es de una sola persona, o sea, como es simple, digamos, una empresa de desarrollo de software, tranquilamente lo puede hacer una persona cuando está empezando, ¿no? Entonces, el organigrama, sí, ¿cómo sería? Una sola persona. Usted puede hacer, como estamos organizando empresas con cierto nivel de estructura, hipotéticamente usted puede abrir para que no sea con una sola persona gerente y el todólogo, porque una empresa como donde existe solamente, es una empresita que estoy empezando, yo voy a hacer todas las acciones, voy a desarrollar software, voy a vender el software, voy a hacer mis controles de los movimientos en mi empresa. Entonces, obviamente es una situación primaria de algunas empresas que han nacido así, ¿no? Pero hoy en el enfoque moderno de organización, generalmente estas empresas, si no tienen ayuda como parte de la empresa, contratan staff. Puede hacer usted con líneas continuas, hipotéticamente, un departamento de qué sé yo, de ventas, por lo menos un departamento de contabilidad, que es lo básico. O sea, con líneas punteadas, no con líneas continuas. Ya entendí. O sea, la tendencia hoy, chicos, es a la tercialización. Para disminuir costos, lo que hacen las empresas, yo no quiero tener en mi empresa un departamento de contabilidad. Contrato una empresa. Va a venir o va a estar en línea, yo le puedo pasar toda la información, pero eso implica que tiene una empresa, una área, pero que no es parte de la estructura de la empresa, sino es un staff, lo punteo. Entonces, una forma de ahorrar costos, eso se llama outsourcing o tercialización. Por ejemplo, la tendencia actualmente de las empresas es buscar empresas que desarrollan software y no contratar a un ingeniero. Hoy las empresas están yendo a ese ritmo de abaratar costos. ¿Y cómo hacen? Yo contrato una empresa por proyectos, por producto. Y no contrato a uno que va a estar todo el tiempo y tengo que pagarle 12 sueldos, el aguinaldo, tengo que darle vacación, tengo que asegurarle, etc. Entonces, esa es una tendencia natural. Y las empresas de desarrollo de software están entrando a ello.
¿no? Por eso usted puede hacer una empresa por solo, en su casa, en su cuarto, en su escritorio. Puede hacer su empresa. Entonces, hipotéticamente va a requerir para que le paguen sus impuestos, inclusive una empresa contable. Sí o sí va a necesitar. Porque tiene que pagar impuestos por cada producto que desarrolle usted como ingeniero de sistema. Entonces, haga un organigrama con líneas discontinuas. Ya está. Va a tener un organigrama. Porque va a ser todo tercializado. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si hago una consulta, ¿tenemos que hacerlo y enviárselo a su correo? No, los que quieran que se los revise, porque hemos dicho, yo estoy suponiendo, como muy poco preguntan, estoy suponiendo que han entendido magistralmente todo y no necesitan mucha guía, pero si ustedes quieren pueden enviar para que se los corrija, igual que los diagnósticos. No se los puedo corregir y reenviar para que ustedes tomen en cuenta. Lo que yo voy a corregir es el proyecto final que elaboren, pues, ¿no? Pero eso va a depender de ustedes. Activen su cámara para hacer control de asistencia. Bueno, muchachos, nos vemos el próximo jueves. Que tengan buenos días. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Que le vaya bien.